una historia muy interesante que nos permite entender cómo fue el proceso de cristianización. Es una historia que cuenta Beda el Venerable, en inglés, y que la comenta de manera bastante adecuada esta Margarita Yourcenar. Todavía 5 minutos antes Entonces, de la lo mismo que pasaba con Francia en Inglaterra, los anglos y los sajones estaban divididos en varios reinos a tortas entre ellos cada 2 por 3, ¿no? Y uno de ellos, del Edwin, rey de Northumberland, recibió a un misionero cristiano que le pedía permiso para evangelizar el territorio. El rey convocó a su consejo. El jefe de los sacerdotes paganos, un tal Coif, fue invitado el primero a exponer su opinión. Su lenguaje, dice Margarita Yourcenar, fue más cínico que teológico. Dijo: francamente, rey, desde que sirvo a nuestros dioses y presido los sacrificios, jamás fui más favorecido por la suerte, ni más dichoso que los hombres que no rezan, y mis súplicas rara vez fueron escuchadas. Por tanto, apruebo que acojamos a otro dios mejor y más fuerte si es que lo hay. El sacerdote habló como un pragmático. Un jefe del clan tomó luego la palabra y habló como un poeta y un visionario. Al dar su opinión, aquel jefe, cuyo nombre ignoramos, amplió, por así decir, el debate. Dijo: la vida de los hombres en la tierra, majestad, comparada con los vastos tiempos de los que nada sabemos, se parece a mi juicio al vuelo de un pájaro que entra por el hueco de una ventana en una espaciosa estancia donde arde un buen fuego que calienta el ambiente y donde tú estás comiendo con tus consejeros y aliados, mientras afuera azotan las nieves y las lluvias del invierno. Y el pájaro cruza rápidamente la gran sala y se va por el lado opuesto, vuelve al invierno y se pierde de vista. Así ocurre con la corta vida de los hombres, pues ignoramos lo que la precede y lo que vendrá detrás. El jefe coincide con el sacerdote. Dice: ya que nada sabemos, ¿por qué no acudir a quienes tal vez sepan? Es un punto de vista que lleva a aceptar verdades e hipótesis sublimes, pero, dice Margarita Yourcenar, pero también en ocasiones a admitir la impostura y a caer en el error. El monje agustino fue autorizado a predicar el cristianismo. Esta decisión estaba preñada de consecuencias que llegan hasta hoy. O sea, llevaba en sí la isla monasterio de Lindisfarne, ya hablaremos un poco de Lindisfarne también, un refugio de paz y saber en tiempos revueltos, hasta el día en que unos vikingos hundan sus hachas en los cráneos de los monjes. Nos dio la catedral de York, etcétera, ¿no? Dice: si bien los efectos remotos de esta decisión de la evangelización fueron muy grandes, los resultados inmediatos son chocantes. Apenas 3 años más tarde, Edwin, el converso, murió en el campo de batalla a manos de un príncipe pagano. Es muy probable que su ex gran sacerdote y su melancólico jefe de clan fueran asesinados junto con él. No insinúo, dice Margarita Yourcenar, que de haber mantenido a sus antiguos dioses hubieran sobrevivido. Deseo creer más bien que las potencias de arriba querían indicar que quien abrace una fe con esperanzas de lograr ventajas materiales y no por los bienes espirituales que procura, hace mal negocio. Bien, así fue como más o menos se fue organizando la evangelización. La evangelización. Bien, ya digo, hay una etapa de hasta el finales del siglo IX, 800 y pico, en que se dan todos estos procesos, pero entonces empieza una nueva oleada de invasiones. Bueno, ya anteriormente había estado la invasión islámica, que destruyó toda la cultura cristiano-romana del norte de África y de Oriente Próximo, y en España pues pudo haberlo hecho también, porque llegó a ocupar casi toda España, ¿no? Luego por el norte vinieron los vikingos, y su primer ataque fue al monasterio de Lindisfarne. El monasterio de Lindisfarne fue fundado por los irlandeses. En aquella época, los monasterios irlandeses tuvieron una enorme importancia en civilizar a los anglos, en civilizar a los francos, porque fueron San Columbano y otros, crearon monasterios incluso en el norte de Italia, en Francia, por la zona de Suiza y por ahí. Y tuvieron, ya digo, fueron centros, y es curioso porque no habían sido romanizados. A Irlanda no habían llegado los romanos. Pero a través de su conversión por San Patricio, pues se crearon estos monasterios que
que bueno, eran monjes que andaban de aquí para allá predicando el Evangelio, formando monasterios, etc. Sí, llegan sin haber romanizado Roma, Irlanda, pero sí que... Pero se cristianizó. Se cristianizó y recogió todo lo que pudo de la cultura antigua también. Y estos monjes irlandeses, ya digo, tuvieron un gran papel. Pero tuvieron un papel más importante todavía los benedictinos, ¿no? Los benedictinos, fundados por San Benito, pues crearon una orden un poco más humana que los irlandeses, que imponían unas penitencias terroríficas, ¿no? A un monje que le encontraban hablando a solas con una mujer le daban una tanda de palos que lo dejaban tundido. Por poner un ejemplo, ¿no? El caso es que los benedictinos tuvieron un papel mucho mayor ya en tiempos de Carlomagno, o sea, porque como dije antes, los francos, Carlomagno unificó a los francos, se extendió sobre los sajones y otros pueblos, llegó aquí, montó la marca hispánica frente a los islámicos, pero su imperio fue muy breve. O sea, a su muerte sus hijos empezaron a romperlo, vamos a decirlo, ¿no? Por otra parte, Carlomagno se habla del renacimiento de carolingio, y en gran parte es verdad, porque él trató de crear él era analfabeto, pero respetaba mucho la cultura, la sabiduría, eso es, y trató de crear una especie de academia, ¿no? Como decía el Cuino de York, que imitara a la antigua Atenas. Bien, efectivamente. Los benedictinos jugaron un papel esencialísimo en la fundación de Europa. La fundación de Europa y la cultura europea no se entiende sin ellos, porque ellos, bueno, y los irlandeses también, pero más aún los benedictinos, porque ya en época de Carlomagno la red de monasterios benedictinos se extendía por todo el imperio, ¿no? Y tenían una norma más humana. Y estos, pues fueron en sus monasterios, ya digo, atesoraron un monasterio, también un centro de difusión económica, cultural y, como dije antes, también hospitalaria. Es decir, era, en fin, la gente con los conocimientos que había entonces de medicina, que no eran muchos, pero allí iban a tratar de curarse. Podríamos afirmar que el monasterio era el centro neurálgico de determinadas comarcas, ¿no? Sí. Todo esto giraba alrededor de ese monasterio, ¿no? Entonces, en el siglo IX, empieza, bueno, ya digo, las invasiones vikingas tienen una gran importancia, ¿no? Los vikingos eran paganos, su primera incursión fue en Lindisfarne, como he dicho, se encontraron que era facilísimo liquidar a los monjes, los liquidaron, se apropiaron de todo lo que encontraron por allí, que consideraron de valor, y a partir de entonces ya empezaron las incursiones contra Inglaterra, contra Irlanda, contra Francia. También sus incursiones eran incursiones muy destructivas. Eran destructivas, pero no con afán de quedarse, ¿no? Volvían enseguida. En general no. En algún momento se quedaron, por ejemplo, en Normandía, en Francia, pues se quedaron y obligaron a los reyes francos a reconocerles, ¿no? Y aquello fue también el origen propiamente de Inglaterra, porque las instituciones inglesas y todo eso las crearon más bien los normandos, ¿no? A partir del año 1000 y pico, ¿no? 1060, pues, cuando invaden Inglaterra, ¿no? Que, por cierto, hablaban francés. Hablaban francés, claro, y estuvieron hablando francés siempre. Ricardo Corazón de León hablaba francés, no hablaba inglés, y porque consideraba que era lengua bárbara, claro. La lengua bárbara, y sin embargo se puede decir que a ellos se debe la nación inglesa, más aún que a los anglosajones o a Alfredo el Grande, etcétera, ¿no? Es decir, más bien a los normandos. Más bien a los normandos, pero ese es otro tema. Eso es. Bien, también coincide esta época de invasiones vikingas, las invasiones magiares, que también afectaron mucho a Alemania y a Francia, hasta que fueron derrotados y quedaron confinados más o menos en la actual Hungría. Pues está y por supuesto las invasiones sarracenas, que eran las más peligrosas en cierto modo, porque allí donde se asentaron, allí el cristianismo desapareció. Mientras que los vikingos terminaron convirtiéndose al cristianismo, como casi todos los demás paganos del norte, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la religión nórdica, era una religión muy difícil de sufrir, una religión heroica, de héroes,
y destinadas a la derrota. Claro. De héroes y dioses que terminarían en el Ragnarok siendo destruidos por las fuerzas del mal. Entonces era en ese concepto lo único que valía y que salvaba al hombre era el valor, pero era un valor destinado a la destrucción. A la destrucción. Sí, que es curioso que se puede considerar que tiene cierta relación con una visión actual cientifista de la historia y del ser humano, que al final las fuerzas ciegas de la naturaleza acabarán con el planeta Tierra, como según cuando el Sol en fin se expanda y destruya todas las posibilidades de vida, o incluso mucho antes. Que aquí cayera un meteorito lo bastante grande podría destruir toda la vida, por lo menos toda la vida humana, igual que se dice que destruyó a los dinosaurios, ¿no? Pero en fin, quiero decir que es una concepción en la que el ser humano no tiene asidero, mientras que el cristianismo le daba un asidero mucho más... Claro, que eso es importante. Claro, efectivamente. Al fin y al cabo, el cristianismo te da la esperanza de otra vida. Te da esperanza de otra vida y te da el supuesto que la vida tiene un sentido y que no es simplemente luchar para nada al final, ¿no? Para la destrucción final, ¿no? Bien, en aquella época también se creó un tipo nuevo de sociedad, que en parte venía anunciada ya en el Imperio Romano, pero en parte no, y es que la propia intranquilidad, las constantes peleas y saqueos y brutalidades, ¿no?, pues hicieron que aquellas personas que tenían una fuerza armada suficiente, pues podían proteger a una población más o menos grande, a una zona, una región, y se fue creando una especie de nobleza, que eran los que protegían o mantenían cierto orden, pero que al mismo tiempo, claro, se arrogaban una serie de privilegios. Y se creó el orden estamental, por una parte de los velatores, que llamaban, o sea, los guerreros, por otra parte los oradores, que eran los clérigos, los que oraban, y los laboratores, o trabajadores, que eran sobre todo campesinos y comerciantes, ¿no? Es que es una cosa curiosa porque recuerda un poco la clásica división en castas de la India, ¿no?, impuesta por los arios, ¿no? El caso es que este fue un orden que se mantuvo mucho después, se mantuvo a lo largo de varios siglos, ¿no?, lo que se llama el feudalismo, ¿no? Y es una cosa curiosa que la parte militar, la de los nobles, aceptara en cierto modo la preeminencia de los clérigos, que no tenían fuerza militar ni tampoco mucha fuerza material. Pero se aceptó, aunque siempre en medio de peleas y trifulcas. Eso no es así. Como he dicho en alguna otra ocasión, bueno, es bien sabido, una característica de la formación de Europa es que ésta tiene un centro religioso en Roma y tiene un montón de centros políticos dispersos que teóricamente, quiero decir que esto impide la unificación del poder religioso y el poder político, lo cual ha sido muy beneficioso. Esto, por ejemplo, no ocurrió en el Imperio Bizantino, en el cual prácticamente el poder religioso estaba sometido al poder político, y que se ha mantenido, vamos, en Rusia también, a lo largo de su historia. La identificación de los dos poderes ha sido muy estricta, ¿no? En Occidente ha sido diferente y ha permitido una mayor libertad de pensamiento, etcétera, ¿no? Dentro de los campesinos había campesinos libres y los siervos. Los siervos, sin embargo, es otra cosa interesante, y es que la esclavitud disminuye mucho, no desaparece, pero disminuye, y lo que se extiende es más bien la servidumbre de la gleba. Es decir, el siervo estaba adscrito al terreno, pero tenía sus derechos también. Es decir, no eran esclavos propiamente dicho. No, tenía ciertos derechos, entre otros, de que no lo podían echar de la tierra que él cultivaba, aunque eso sí, le obligaban a pesadas cargas para... Eso en España dio, sobre todo en la parte de Cataluña y Aragón, a una opresión nobiliaria terrible sobre los campesinos, ¿no?, que motivó guerras civiles, ¿no? Mientras que en Castilla la situación era bastante más liberal, vamos a decir. Más liberal que en Cataluña. Luego hay otra cosa que es muy interesante, y es que en esa época
coincidente prácticamente con estas invasiones que a veces eran terroríficas, me refiero a la segunda oleada de invasiones, sí. pues se produce una especie de crisis del papado, que es la peor crisis que ha soportado el papado en toda su historia. Nos llama la Edad de Hierro o el siglo de hierro del papado, que en realidad fue un siglo y medio. Y en esa época, en alguna otra ocasión hemos hablado de ello, pero es interesante relacionarla con todo el conjunto del panorama, ¿no? En esa época los papas son, puede decirse, pues juguetes de la nobleza romana, que a su vez era una nobleza enfrentada en unas familias con otras. Es muy, o sea, en 160 años hay más de 40 papas que están manejados, ya digo, algunos asesinados, los papas entre ellos y los tal. Había durante un tiempo hubo una tal Marozia y una tal Teodora, que era hermana suya, y que se dedicaban a mangonear a su gusto todas los papados. Papados, los nobles, etcétera, y a embrollar a unos con otros de mala manera, ¿no? Entonces, es llamativo que a pesar de ello, sí, el cristianismo fuera adelante. Porque hay que insistir en esto. Nos da la impresión de que lo que ha ocurrido es lo que tenía que ocurrir necesariamente, pero no es así. O sea, cuando hemos dicho que la Segunda Guerra Púnica es el inicio de Europa, de Roma, ¿no? Pero no tenía por qué haber vencido Roma, podía haber vencido Cartago, Aníbal estuvo a punto, sí, que era una potencia equiparable a Roma perfectamente, ¿no? Llegamos aquí a esta época en la que realmente cae toda la organización del imperio, se viene abajo, colapsa por completo, en que se crean reinos bárbaros por todas partes, y en que la Iglesia, por una parte, realiza una labor misionera y evangelizadora extraordinaria, ¿no? Para ir suavizando las costumbres e ir poco a poco creando manteniendo y civilizando. Pero al mismo tiempo, el papado mismo está en una crisis que, podía haber acabado con él. Claro, se podía haber devorado a sí mismo. Claro, como los papas se convierten en juguete de las ambiciones y de los juegos de poder de unos cuantos politicastros, pero no ya de los políticos europeos, vamos a decir, sino de la Roma misma. O sea, eran 4 familias romanas que estaban allí mangoneándolo todo, ¿no? Y don Pío, ¿a qué se debe? Porque habrá héroes anónimos que hayan conseguido que, a pesar de todas estas dificultades, vicisitudes, tiene que haber alguien que a pesar de todas estas salvajadas... Básicamente había 2 cosas. Por una parte, el estilo germánico, que era un estilo, como he dicho, heroico, de luchas heroicas, y por otra parte el estilo cristiano, que tenía otro tipo de heroísmo. También militar, ya he dicho que los obispados a veces eran... órdenes militares, prácticamente, mucho no, órdenes eran militares, jefes militares también algunos, ¿no? Pero básicamente yo creo que se podría definir la época como la época de los monasterios. En el sentido... Y los obispados, por supuesto. Los obispados formaban el entramado fundamental político religioso en el conjunto de Europa, ¿no? Pero estaban por otra parte las incursiones vikingas, por ejemplo, eran incursiones muy destructivas en Occidente, aunque de ellas salió Inglaterra en cierto modo, ¿no? Y mientras que en el Oriente los vikingos suecos, en cierto modo, fueron los creadores de Rusia. Porque ellos fundaron Novgorod y Kiev, y que se consideran generalmente el origen de Rusia. En fin, el nacionalismo ruso pues no le gusta pensar que hayan sido vikingos, pero parece ser que fue así. Ahora sí, enseguida se mezclaron y enseguida desaparecieron como etnia aparte, ¿no? Sí, eran con muy los eslavos, etcétera. Sí, un poco lo que pasó aquí en España con los visigodos. Con los visigodos, que eran minoritarios y al final... Sí, y la lengua y la cultura y todo eso, pues, y culturalmente eran inferiores. Bueno, en Rusia no eran inferiores a los eslavos. Los vikingos decían que ellos en realidad...
eran llamados por esos pueblos porque se daban cuenta que los vikingos eran mucho más organizados y muchos más justos, entonces les llamaban para que les mandaran. Era la forma como justificarse de que hubieran fundado ellos la gran nación. Bueno, y podemos decir también otro aspecto, y es que con Carlomagno esa identificación, que luego no persistió afortunadamente, ese intento de identificar plenamente la autoridad religiosa y la autoridad del Estado. La autoridad del Estado. Sí. Y bien, esto es, yo creo que podemos resumir que no debemos despreciar como siglos oscuros en el sentido que tenemos poca documentación sobre ello, ¿no? Claro. Pero básicamente sabemos cuáles fueron los procesos que ocurrieron, cómo ocurrieron y todo lo que le debemos a ellos. Porque sin aquella época oscura no habría llegado épocas mejores después. Tendemos a denigrar aquello que conocemos poco, o que nos ha llegado cierta documentación. Y no es solo eso. Es que hay una tendencia, por ejemplo, cuando llega el Renacimiento hay una tendencia a denigrar lo anterior. Como gótico en el sentido de bárbaro. Y ensalzar... y ensalzar las nuevas formas, pero esas nuevas formas no habrían llegado a existir sin todo el proceso anterior. Y lo mismo cuando se inventa la división en edad antigua, media y moderna, pues claro, la moderna era la plenitud de los tiempos. Y la moderna está anticuada ya. Claro, era la plenitud de los tiempos y se acabó. Don Pío, pues muy interesante hoy el programa, y me quedo con esa frase de la edad de los monasterios también, ¿no? Que a pesar de las dificultades del papado, los monasterios funcionaban solos. Sí, la edad de los monasterios, de las invasiones, de supervivencia, porque es decir, Europa pudo haberse hundido totalmente. De hecho, la cultura que hoy llamamos europea, la cristiano-romana, quedó hundida en todo el norte de África y en Oriente Próximo, es decir, en tiempos revueltos, hasta el día en que unos vikingos hundan sus hachas en los cráneos de los monjes. Nos dio la Catedral de York, etcétera, ¿no? Dice, si bien los efectos remotos de esta decisión de la evangelización fueron muy grandes, los resultados inmediatos son chocantes. Apenas 3 años más tarde, Edwin, el converso, murió en el campo de batalla a manos de un príncipe pagano. Es muy probable que su ex gran sacerdote y su melancólico jefe de clan fueran asesinados junto con él. No insinúo, dice Margarita Yourcenar, que de haber mantenido a sus antiguos dioses hubieran sobrevivido. Deseo creer más bien que las potencias de arriba querían indicar que quien abrace una fe con esperanzas de lograr ventajas materiales y no por los bienes espirituales que procura, hace mal negocio. Bien, así fue como más o menos se fue organizando exponer su opinión. Su lenguaje, dice Margarita Yourcenar, fue más cínico que teológico. Dijo, francamente, rey, desde que sirvo a nuestros dioses y presido los sacrificios, jamás fui más favorecido por la suerte, ni más dichoso que los hombres que no rezan, y mis súplicas rara vez fueron escuchadas. Por tanto, apruebo que acojamos a otro dios mejor y más fuerte si es que lo hay. El sacerdote habló como un pragmático. Un jefe del clan tomó luego la palabra y habló como un poeta y un visionario. Al dar su opinión, aquel jefe, cuyo nombre ignoramos, amplió por así decir el debate. Dijo, la vida de los hombres en la tierra, majestad, comparada con los vastos tiempos de los que nada sabemos, se parece a mi juicio al vuelo de un pájaro que entra por el hueco de una ventana en una espaciosa estancia donde arde un buen fuego que calienta el ambiente y donde tú estás comiendo con tus consejeros y aliados, mientras afuera azotan las nieves y las lluvias del invierno. Y el pájaro cruza rápidamente la gran sala y se va por el lado opuesto, vuelve al invierno y se pierde de vista. Así ocurre con la corta vida de los hombres, pues ignoramos lo que la precede y lo que vendrá detrás. El jefe coincide con el sacerdote. Dice, ya que nada sabemos, ¿por qué no acudir a quienes tal vez sepan? Es un punto de vista que lleva a aceptar verdades e hipótesis sublimes, pero, dice Margarita Yourcenar, pero también en ocasiones a admitir la impostura y a caer en el error. El monje agustino fue autorizado a predicar el cristianismo. Esta decisión estaba preñada de consecuencias que llegan hasta hoy. O sea, llevaba en sí la isla monasterio de Lindisfarne, ya hablaremos un poco de Lindisfarne también, un refugio de paz y saber. Una historia muy interesante que nos permite entender cómo fue el proceso de cristianización. Es una historia que cuenta Beda el Venerable, en inglés,
y que la comenta de manera bastante adecuada esta Margarita Yourcenar. Todavía 5 minutos antes Entonces, de la publicidad. Lo mismo que pasaba con Francia en Inglaterra, los anglos y los sajones estaban divididos en varios reinos a tortas entre ellos, cada 2 por 3, ¿no? Y uno de ellos, del Edwin, rey de Northumberland, recibió a un misionero cristiano que le pedía permiso para evangelizar el territorio. El rey convocó a su consejo. El jefe de los sacerdotes paganos, un tal Coif, fue invitado el primero a la evangelización. La evangelización. Bien, ya digo, hay una etapa de hasta el finales del siglo IX, 800 y pico, en que se dan todos estos procesos, pero entonces empieza una nueva oleada de invasiones. Bueno, ya anteriormente había estado la invasión islámica, que destruyó toda la cultura cristiano-romana del norte de África y de Oriente Próximo, y en España pues pudo haberlo hecho también, porque llegó a ocupar casi toda España, ¿no? Luego por el norte vinieron los vikingos, y su primer ataque fue al monasterio de Lindisfarne. El monasterio de Lindisfarne fue fundado por los irlandeses. En aquella época